Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Catalina Ferrucho, soy estudiante del grupo número 4 y voy a hablar sobre las preguntas que dejó el profesor sobre el comité de archivo. El primer punto que él nos dice que contestemos es ¿qué papel cumple el comité de archivo en función de las TRD? Dentro de la elaboración y aplicación de las salas de retención documental, el comité de archivo participa en la selección de la documentación que requiere de un conocimiento amplio de la institución productora de los documentos, realizando un levantamiento de los archivos de la oficina e identificar la documentación administrativa y la documentación estratégica o específica que refleje funciones de la entidad. También participa activamente en la aprobación de las tablas de retención documental y toma de decisiones ante la eliminación de documentos. Se genera, al realizar esta acción, se genera un acta de comité de archivo de la entidad, aprobando las TRD en cuanto a tiempos de retención y la disposición final de la documentación para finalmente ser aplicadas. El segundo punto es cómo debe estar conformado el comité de archivo. El comité de archivo debe estar conformado por un funcionario del nivel directivo o ejecutivo del más alto nivel jerárquico, de quien dependa de forma inmediata el archivo de la entidad, secretario general o subdirector administrativo, entre otros, o su delegado, quien lo presidirá. También está el jefe responsable del archivo, sistema de archivos de la entidad, quien actuará como secretario técnico, el jefe de la oficina jurídica, el jefe de la oficina de planeación o la dependencia equivalente, el jefe o responsable del área de sistemas o de tecnologías de la información, el jefe del área bajo cuya responsabilidad se encuentra el sistema integrado de gestión, el jefe de la oficina de control interno, quien tendrá voz pero no voto, o quien haga sus veces. Podrán también asistir a los comités de archivos como invitados con el ánimo de que en su opinión y participen pero sin voto funcionarios o particulares que puedan hacer aportes en los asuntos tratados en el comité, funcionarios de otras dependencias de la entidad, especialistas, historiadores o usuarios externos, entre otros. En las entidades donde no existen taxativamente los cargos mencionados, participarán en el comité interno de archivo quienes desempeñan funciones afines o similares. Estos integrantes los menciona en el artículo 15 del decreto 2578 del 2012, que fue donde tomé la información. Como ejemplo, aquí en la empresa donde yo trabajo, se está conformando el comité de archivo y las personas que están que conforman el comité de archivo es el líder de administración, que es del área donde nosotros dependemos. Aquí se maneja toda la parte contable, entonces esta parte del líder administrativo también participa la persona encargada de finanzas, que es el líder financiero. También participa el abogado de la empresa y participa mi jefe inmediato, que es el líder de gestión documental, y yo, que soy la analista de gestión documental. También dependiendo de la documentación que se esté manejando, de finanzas, de patrocinio, de comunicaciones, se delega una persona dependiendo del área que en la que se vayan a tomar decisiones. Se convoca a esa persona. El tercer punto es qué funciones debe llevar a cabo los integrantes del comité de archivo. Primero, asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad archivística, aprobar la política de gestión de documentos e información de la entidad, aprobar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de la entidad y enviarlas a aprobación para su validación. Responder por el registro de las tablas de retención documental o tablas de valoración documental en el registro único de series documentales. Llevar a cabo estudios técnicos tendientes a modernizar la función,
archivística de la entidad, incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologías de la información en la gestión de documentos electrónicos de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Aprobar el programa de gestión de documentos físicos y electrónicos presentado por el área de archivo de la respectiva entidad, aprobar el plan de aseguramiento documental con miras a proteger los documentos contra diferentes riesgos, revisar e interpretar la normatividad archivística que expida el Archivo General de la Nación y los archivos generales territoriales y adoptar las decisiones que permitan su implementación al interior de la respectiva entidad, respetando siempre los principios archivísticos, evaluar y dar conceptos sobre la aplicación de las técnicas de la información en la entidad, teniendo en cuenta su impacto sobre la función archivística interna y la gestión documental, aprobar el programa de gestión documental de la entidad, aprobar las formas, formatos y formularios físicos y electrónicos que requiera la entidad para el desarrollo de sus funciones y procesos, acompañar la implementación del gobierno en línea de la entidad en lo que refiere al impacto de este sobre la gestión documental y de información, representar a las instancias asesoras y coordinadoras del Sistema Nacional de Archivos propuestas relacionadas con el mejoramiento de la función archivística, apoyar el diseño de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten la gestión de documentos e información tanto en formato físico como electrónico, aprobar la implementación de normas técnicas nacionales e internacionales que contribuyan a mejorar la gestión documental de la entidad, consignar sus decisiones en actas que deberán servir de respaldo de las deliberaciones y determinaciones tomadas, hacer seguimiento a la implementación de las tablas de retención documental y tablas de valoración documental, así como al modelo integrado de planeación y gestión y los aspectos relativos a la gestión documental. Esto fue tomado del artículo 16 del decreto 2578 del 2002. Lo importante es que una conformación de un comité de archivo, en una organización es de gran importancia porque va a ayudar a la toma de las decisiones tanto de la organización como de gestión documental, donde se va a poder evaluar tanto los procesos, todo lo que tenga que ver en cuanto a opciones en cuanto al programa de gestión documental. En cuanto a los tiempos de retención, pues no, digamos que, por un ejemplo, yo trabajo en una organización donde nos regimos por una internacional, entonces tenemos que tener en cuenta también las directrices que maneja la regional para mirar cuál va a ser el tiempo de retención dependiendo del fondo documental, de la serie documental. Entonces también se reúne la persona jurídica, la persona de finanzas, pues para tomar las decisiones sobre si ese es el tiempo de retención que se le debe dar y si está acorde también a las políticas de la regional. En cuanto a cuando se va a eliminar documentación, también se tiene que convocar una reunión donde se hable de las tomas de decisiones sobre esa documentación que se va a eliminar, donde también se van a determinar los valores de la documentación, empezar a mirar todo lo que tiene que ver con la parte de gestión documental. Otro punto que está es cada cuánto se debe reunir el comité de archivo. Yo considero, y por lo que he leído, que eso se determina dependiendo de la organización, de la empresa donde uno esté trabajando y de los acuerdos que se lleguen con las personas con las que se conforman el comité, si va a ser mensual, si va a ser cada 2 meses, si va a ser cada 3 meses. Ahí se va definiendo la periodicidad con la que se van a realizar las reuniones. Yo me imagino que pues dependiendo también de los temas críticos que se vayan a tratar, pues así van surgiendo que de pronto sean más seguidas, dependiendo de los procesos que se estén llevando. Entonces la periodicidad de las reuniones de comité de archivo las establece la entidad, quien define el día, la fecha y la hora de acuerdo pues a las prioridades que se estén estableciendo en el área de gestión documental y pues dentro de la organización en cuanto a toma de decisiones de toda la información que se maneja.
Otro punto es la parte de en qué consiste y cómo está conformado el Consejo Territorial y Departamental de Archivos. Los consejos territoriales de archivos son las autoridades competentes en los departamentos y distritos que deberán crear consejos departamentales y distritales de archivos con instancias responsables de articular y promover el desarrollo de la función archivística en sus respectivos territorios. Está conformado por las siguientes personas. Como primera instancia está el secretario general o funcionario administrativo de igual jerarquía de la respectiva gobernación o alcaldía, quien lo presidirá. En segunda instancia está el funcionario responsable del archivo general de la gobernación o alcaldía distrital, quien actuará como secretario técnico. De no existir el archivo general, dicha representación caerá en el responsable del archivo central de la gobernación o alcaldía distrital, el secretario de Cultura o quien haga de sus veces también, el presidente o secretario de la Academia de Historia establecida en la respectiva jurisdicción o el responsable del archivo histórico del departamento o distrito, un representante de las oficinas de control interno o planeación de la gobernación o alcaldía distrital o la dependencia que haga sus veces, un representante del área de tecnologías de la información de la gobernación o alcaldía distrital, un representante de los archivistas designados por el Colegio Colombiano de Archivistas y la Sociedad Colombiana de Archivistas, un representante de las instituciones de educación superior de la respectiva jurisdicción o del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, un representante de la Cámara de Comercio local o de un archivo privado local. Esos son los miembros. Otro tema importante que me pareció resaltar son las funciones que tienen esos consejos territoriales y departamentales de archivos. Como primera función está asesorar al archivo general de su respectiva jurisdicción territorial en materia de aplicación de la política archivística, hacer seguimiento al cumplimiento de las políticas y normas archivísticas, programar y coordinar acciones acordes con las políticas, planes y programas propuestos por el Archivo General de la Nación, bajo la coordinación de los archivos generales de la correspondiente jurisdicción territorial, evaluar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas de su jurisdicción, incluyendo las de los municipios, aprobadas por los comités internos de archivo, emitir conceptos sobre su elaboración y solicitar, cuando sea el caso, los ajustes a su juicio y se deben realizar. Emitir los conceptos sobre las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental que sean necesarios, luego de su revisión y convalidación, y solicitar que se hagan los respectivos ajustes, presentar semestralmente dentro de la respectiva vigencia informes de su gestión de Archivo General de la Nación y a los archivos territoriales, evaluar y presentar al Archivo General de la Nación las solicitudes de declaratoria de archivos y documentos como bienes de interés cultural, evaluar y aprobar los planes especiales de manejo y protección relacionados con los archivos y documentos declarados como bienes de interés cultural, apoyar la gestión de programas y proyectos de los archivos de su jurisdicción en todo lo ateniente a la organización, conservación y servicios de archivo, todo esto de acuerdo con la normatividad y parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación. Y por último, informar al Archivo General de la Nación, como órgano coordinador del Sistema Nacional de Archivos, las irregularidades en el cumplimiento de la legislación archivística, así como sobre cualquier situación que a su juicio atente contra el patrimonio documental del país. Esta información fue tomada del artículo 7, 8 y 9 del Decreto 2578 del 2012. El otro punto es cuál es el marco normativo que sustenta la creación o conformación del Consejo Territorial y Departamental de Archivos. El marco normativo, la norma que nos sustenta la parte de la creación y conformación del Consejo Territorial y Departamental de Archivos, es el Decreto 2578 del 2012, del diciembre del 2013, por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto número 4124 del 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado. Otra parte era
proponer un acta donde se estaba conformando el comité de archivo. Entonces a continuación les voy a compartir el acta que yo propongo en base pues, a la organización donde yo trabajo. Entonces hice un acta para la conformación del comité de archivo que a continuación se las presentaré.